de trabajadores que tienen que ver directamente con la reforma. Y en ese sentido, pues insisto, reitero, valoro desde su punto de vista este gesto. Decirle que efectivamente nosotros hemos venido sosteniendo una serie de encuentros con algunos diputados, con el oficial mayor de la Cámara, entregamos dos documentos que tenemos hasta ahora. El primero lo entregamos el día 28 de enero, donde dejamos sobre la mesa nuestros argumentos políticos y jurídicos del por qué debemos de rechazar este proceso armonizador de las leyes reglamentarias en materia educativa. Y más tarde entregamos un segundo documento respaldado con la firma de casi 700 trabajadores de la educación en Baja California Sur, y de igual manera ahí estamos entregando una serie de planteamientos de carácter jurídico pues que le dan un sustento a nuestra posición respecto de este proceso. Si bien es cierto, no hay de manera formal la solicitud para participar de este proceso armonizador de las leyes, tiene que ver fundamentalmente porque nosotros no aprobamos, no avalamos este proceso de armonizador de las leyes. Sin embargo, podemos opinar sobre el tema, conocemos el tema y creemos, por la importancia del mismo, creemos que debemos de conjuntar esfuerzos para que podamos hacer un ejercicio maduro, inteligente, y sobre todo abrir los espacios para la discusión, el debate y la construcción de las ideas que nos lleven pues a no equivocarnos por este paso que va a ser importantísimo para la vida institucional de Baja California Sur, para la vida de los trabajadores de la educación y también, por qué no decirlo, para los propios jóvenes y niños que asisten a las escuelas. De entrada, decirles que en el primer documento que entregamos, porque veo que lo desconocen, hay detalles de los que bueno, les estaría dando a conocer algunos de los puntos de nuestro primer documento para poner más o menos en contexto el por qué nuestra posición con respecto al proceso armonizado. Sabemos que este proceso de la reforma educativa culmina con la llamada armonización de las leyes federales y las leyes de las entidades federativas del país. Y bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a esta Cámara de Diputados para que de manera responsable analicen con toda seriedad el impacto que van a tener dichas reformas en la administración de la educación, sobre todo la responsabilidad del Estado como garante de proporcionar educación pública y gratuita al pueblo. Eso por un lado. Por el otro, las prestaciones y servicios que los trabajadores de la educación han conquistado en más de 20 años de negociación estatal. Hay dudas sobre cuáles van a ser los mecanismos que va a instrumentar el gobierno del Estado para garantizar que estas prestaciones se sigan cubriendo a los trabajadores, permanezcan intocadas, se preserven. Y ahorita les explico por qué nuestra duda, nuestra posición sobre esta parte. Pero sobre todo, la estabilidad laboral de más de 10,000 trabajadores de la educación en Baja California Sur. Como movimiento de lucha magisterial, nosotros tenemos la absoluta certeza de que nuestros argumentos son válidos y de que nuestra lucha es justa, que estos argumentos que estamos diciendo son sólidos
y algunas de las razones por las que nosotros los estamos invitando para que hagan un ejercicio maduro, consciente, responsable, una revisión profunda sobre este proceso que nos lleve a rechazar la armonización de estas leyes en Baja California Sur, son los siguientes. Nada más mencionaremos algunas. La ley del servicio profesional docente en materia educativa establece en el apartado de las promociones y los ascensos que estos se tendrán que regir por un sistema de evaluación permanente. Es decir, es un examen que va a determinar los ascensos profesionales. Y aquí encontramos una seria contradicción, pues en el artículo 123 constitucional, en el apartado B, en relación a los ascensos profesionales, se establece que estos se regirán por un sistema escalafonario, donde se tome en consideración antigüedad, donde se tome en consideración la preparación, la aptitud. Es decir, el sistema de escalafón para los ascensos es una conquista de los trabajadores de México y está planteada todavía en el 123 constitucional en el apartado B. Proponer un mecanismo distinto al que establece la Constitución es una contradicción. Establecer este sistema de evaluación para los ascensos, en los hechos es anular el sistema escalafonario de promociones que tenemos en Baja California Sur. Ahí hay una parte como para explorar y revisar. Aquí en Baja California Sur tenemos, y es ejemplo nacional, tenemos un sistema que regula los ascensos y que regula las promociones. O sea, habría que revisar lo que es el reglamento único de promociones de los trabajadores al servicio de la educación. Eso por un lado. Por lo otro, según reconoce la Secretaría de Educación Pública y el gobierno estatal, Baja California Sur será una de las primeras entidades del país donde la llamada centralización de la nómina de los trabajadores de la educación que se plantea en la Ley de Coordinación en materia educativa como parte de la reforma hacendaria se establezca a partir del próximo ciclo escolar. Es decir, administrativamente estaríamos dependiendo del centro del país. Se habla en esta ley de una homologación de salarios y se habla de homologar los tabuladores. Y en este proceso de homologación, nosotros estamos seguros de que iríamos a la baja en nuestras prestaciones. ¿A qué me refiero? Pues se regresa a un proceso de centralización cuando venimos caminando desde 1993 a la fecha, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en un esquema de descentralización y en un esquema de doble negociación, la negociación federal y la negociación de sus estados. Producto de 22 años de negociación, 21 para ser exactos, aquí en Baja California Sur, los trabajadores de la educación hemos logrado algunas prestaciones que consideramos que estarían en riesgo con la llamada centralización de la nómina. ¿Por qué lo señalamos? Mire, por ejemplo, Baja Tamaulipas, Zacatecas y Morelos, en sus negociaciones estatales, lograron 90 días de aguinaldo los trabajadores de la educación. En el caso de Baja California Sur tenemos 40 y 30 indexados al aguinaldo que se pagan en el mes de noviembre. Tenemos bonos por zona de vida cara, una compensación estatal del 17% del impacto de tabular. En esta homologación tenemos la absoluta certeza de que nuestras prestaciones van a ir a la baja. No vamos a ir a la alza. No creemos que todos los trabajadores se vayan a tener 90 días de aguinaldo como lo tienen. Esto, al contrario, a ellos se les reduciría. Entonces, aquí la pregunta es: desaparece el Fondo de Apoyo a la Educación Básica a partir del nuevo esquema. A través de este fondo se transferían recursos de la Federación a las entidades federativas para cubrir los salarios y para cubrir gastos de operación y los gastos de las prestaciones y demás, ¿no? Todo ese recurso. Ahora se centraliza y se crea el Fondo de Nómina Educativa con este proceso de centralización, donde el recurso
va a cubrir solamente el salario de los trabajadores y las prestaciones. Aquí hay una trampa. Cuando nos dice Schweifer o cuando nos reproduce el señor secretario de Educación o el gobernador, cuando nos dicen no se preocupen maestros, vamos a respetar sus derechos y vamos a respetar sus prestaciones. El problema aquí está en que son derechos de los trabajadores, son trabajadores para el gobierno federal solamente los que tienen plaza de base, el código 10 y código 95. Y aquí Baja California Sur, el gobierno del estado tiene contratados con recursos bajados de este Fondo de Apoyo a la Educación Básica 2.873 trabajadores en código 20. ¿Cómo o qué mecanismo va a diseñar el gobierno del estado para garantizarles el empleo a esos trabajadores y el salario correspondiente? ¿Qué mecanismo va a instrumentar el gobierno del estado para el pago de los salarios diferenciados a los trabajadores de la educación? Es una complicación, no es un asunto menor. Estamos hablando de alrededor de 2.400 millones de pesos adicionales que requeriría el gobierno de Marcos Covarrubias para garantizar el pago de esas prestaciones. Entonces, es un asunto que hay que revisar. Este paso que va a dar Baja California Sur para que sea el primer estado donde aplique esta centralización de nómina, habría que llevársela con cuidado y con tiento, porque va a haber una comunicación, me parece, en esta materia. Por otro lado, de los salarios diferenciados y de las plazas en código 20 que también señalábamos, esas serían nomás algunas de las complicaciones que tendría el gobierno del estado en esta materia: contratación, permanencia en el empleo, la estabilidad, bueno, eso me paso al segundo documento. Este es el primer documento, es nada más como aportarle, la intención es aportarle elementos para la revisión, el análisis, que bueno, más o menos le vayan calculando el impacto de esta medida, ¿no? Entonces, eso es una parte de lo que nosotros señalamos aquí, y terminamos diciendo en este primer documento, luego me paso al segundo, decimos que visto desde esta manera, y aún cuando en el discurso nos digan las autoridades de que no va a pasar nada, que los derechos de los trabajadores ahí van a estar presentes y que van a permanecer intocados. A lo mejor sí, pero va a ser de aquellos trabajadores que reconoce la federación. Los del código 20, esos no son trabajadores para la federación. Que se van a respetar las prestaciones, a lo mejor sí, pero las prestaciones que reconoce el gobierno federal. ¿Y cuáles son estas? Vacaciones, prima vacacional, quinquenios, vivienda, servicios médicos y hasta ahí. Y Baja California Sur tiene mucho más que eso, logradas en 20 años. Entonces, esa es un asunto como para revisarse. También decimos que los trabajadores del pueblo de México no necesitamos en este momento reformas saqueadoras. Lo que se requiere es la aplicación irrestricta, puntual de la ley suprema. Y que también lo que necesitamos pues son representantes y gobernantes honestos, que estén del lado del pueblo. Necesitamos representantes populares que estén del lado del pueblo y no del lado de los poderosos, porque finalmente lo que hay detrás de todas estas reformas es un modelo que están impulsando los organismos financieros internacionales, que van en la ruta del desmantelamiento del pacto social que encarna el constituyente de 1917. Eso es lo que decimos en un primer documento, y en un segundo documento